¿Ya? Bueno, buenas tardes. Damos inicio a la presentación del proyecto Mujeres Archipiélago de Patrimonio. En primer lugar, queremos agradecer a todas las mujeres que colaboraron, que formaron parte y forman parte de este proyecto, a todas las personas que están presentes esta tarde. Agradecemos también pues, la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife y del Instituto de Estudios Canarios, que nos acoge hoy esta tarde y que siempre nos brinda su apoyo. Este proyecto, Archipiélago de Mujeres, Archipiélago de Patrimonios, es un proyecto que está desarrollado por un equipo interdisciplinar. Somos antropólogas, artistas plásticas, diseñadores, fotógrafos. Queríamos agradecer a Edgar Cerdeña, nuestro fotógrafo y camarógrafo, por la implicación que tuvo en este proyecto, y también a Elín Pérez Amores, que hoy está detrás, pero que es un apoyo fundamental de nuestro equipo. La idea de este proyecto es poner en valor esos conocimientos de mujeres que son sanadoras, de mujeres que son pescadoras, de mujeres agricultoras, de mujeres creadoras, artistas y en general de mujeres que mantienen vivo el patrimonio cultural canario. Y para hacerlo estuvimos entrevistando y grabando a mujeres en 3 islas. Estuvimos en Tenerife, en Fuerteventura y en Lanzarote. Bueno, cosas de la transmisión en directo, ¿no? Bueno, nuestra idea era dialogar un poco con esas imágenes construidas acerca de cómo son las mujeres que viven en ámbitos rurales, cómo son las mujeres que se dedican a actividades, entre comillas, tradicionales, ¿no? Partimos de esas representaciones de esas mujeres a lo largo de la historia para ponerlas a dialogar con nuevas imágenes, con nuevos discursos, con nuevas prácticas de mujeres que hoy en día siguen manteniendo vivas las tradiciones, pero al mismo tiempo creando, ¿no? Crean a partir de conocimientos que nos vienen desde hace mucho tiempo atrás. En este camino hemos encontrado una amplia variedad de discursos, de prácticas y de mujeres, que es lo que queremos presentarles esta tarde. Así que vamos a conocer a nuestra primera protagonista. Me llamo Toñi, tengo 41 años. Tengo 41 es una zona bastante mágica. Para el tema de la sanación, que es lo que yo suelo practicar y suelo hacer, para el tema de la sanación, y conectar con la energía es bastante mágica. Y conectar sueños, con experiencias, bastante mágica. Sueños, experiencias desde que era muy pequeñita. Mi madre me llevó a una vidente a ver qué es lo que me pasaba, porque tenía muchos sueños, me despertaba por las noches, le decía que veía cosas en casa y me llevó a una vidente, me llevó a un sacerdote, el sacerdote no me ayudó mucho, la verdad, porque me dijo que era como un poco de celos con mi hermana y que eran cosas mías lo que yo estaba viviendo, pero la vidente sí me ayudó. La vidente es una señora que se llamaba Doña Aurorita, ella era de la zona de San Lázaro. Ella nada más verme lo que le dijo a mi madre es: la niña es como yo. Vale. Entonces ella me enseñó un poco a canalizar lo que me estaba pasando, los sueños que estaba viviendo, lo que estaba viviendo yo en mi casa. Y ahí empezó todo. Yo al principio me negué un poco porque no me daba miedo el tema de las energías, pero sí me daban respeto. Entonces hubo un tiempo en que estaba un poco, dije que yo no quería saber nada de eso y me paralicé.
pero después empecé a ser un poquito mayor y demás, y siempre llegaba a mí el tema de la energía, por un lado o por el otro, siempre me llegaba. Y con un grupo de amigas empezamos a hacer meditaciones y a involucrarnos un poquito más en el tema de las energías, y ahí fue donde yo empecé otra vez a ver todo. La primera experiencia que tuve sanando a otra persona fue haciendo Reiki. Reiki es una terapia alternativa, se trabaja con las manos, con energía, y es la primera experiencia que yo tuve. A ello añadí también plantas medicinales, que también me gusta, y lo acoplé. Hice como mi pequeño jabón, como digo yo, mi pequeño potaje de varias terapias, y saco yo la mía. Las mujeres somos un poco más sensitivas que los hombres. Eso no quiere decir que los hombres no sientan y no puedan llegar a practicarlo. Pueden hacerlo igual que las mujeres, pero las mujeres como que tenemos ese don, el sexto sentido, y somos más sensibles a ese tipo de prácticas. No me considero médico, no me considero sanadora, sí, porque acabas sanando a un nivel o a otro, acabas sanando utilizando las plantas, ayudas a sanar el cuerpo, y utilizando las terapias, el Reiki, los minerales o las piedras, sanas a nivel energético. O sea, estás sanando a los dos niveles, pero no me considero médico ni nada por el estilo. Pienso siempre educar y enseñar a las demás personas, ya no solo en el nivel familiar, a mis hijos, sino incluso a cualquier persona. Trabajando yo en el herbolario, incluso a los clientes que me vienen a la tienda, siempre intento involucrarles: mira, tómate siempre esta infusión, tómate siempre esta plantita, que siempre te va a ir bien para esto. Siempre intento, en el espacio donde esté, siempre intento ayudarlos o involucrar algo de lo que sé. Mi nombre es Verónica Silva, soy artista multidisciplinar, especializada en textil, y vengo de Ecuador, aunque resido ya aquí en Fuerteventura hace 8 años. Tengo hijas que vinieron a estudiar aquí, entonces hicieron la pequeña la primaria y la secundaria la mayor. Entonces pues ya se generaron lazos de amistad y de camaradería con las madres principalmente, ¿no? Y luego pues también mi involucración en proyectos de arte colaborativo, que es lo que realizo desde el año 2005. Digamos que siempre desde esa época me intereso por trabajar con colectivos de personas, ya sean hombres o mujeres, y generar proyectos que permitan la unión del grupo, y al mismo tiempo pues, que permitan que cada individuo tenga una voz. Eso, digamos, en lo que estoy ahora, y la relación con las mujeres principalmente, que he ido conociendo desde la creación del proyecto Tejedoras Subversivas en el año 2019, pues ha sido muy agradable, muy abierta, hay mucho diálogo también, y desde luego que hay mucha creatividad de parte de estas mujeres. Yo creo que yo soy mujer rural, porque, digamos, aunque sí he vivido en ciudades grandes, como, bueno, estudié diseño de interiores en Madrid y viví ahí mucho tiempo, luego viví en Bélgica, donde trabajé como diseñadora de interiores y también para publicidad. Fui a Londres e hice mi máster, pero luego regresé a Ecuador, no me quedé en esta ciudad grande, regresé a Ecuador y regresé a trabajar en el área rural, donde estuve 15 años, de 13 a 15 años trabajando en el área rural.
Y cuando decidimos emigrar por situaciones más que nada de machismo, porque mis chicas son jóvenes y es muy androcéntrica la sociedad. Y esa fue la razón por la que emigramos. Pero claro, emigramos a una isla muy rural, entonces sí siento yo que me definiría como mujer rural. Mi primer acercamiento a un grupo de mujeres aquí con la propuesta de tejer y bordar fue hacia un grupo feminista. O sea, yo vine directamente al grupo feminista que había aquí en esa época y les presenté el proyecto. Entonces, pues ya sí eran unas personas feministas. Fueron las personas que participaron en la primera y la segunda exposición en la Casa de los Coroneles y la Casa Manet. De ahí pues ya estas personas participaron en esto, pero como te digo, como no somos colectivos, ¿no? Que es un grupo, pues ellas ya no están. Y la única persona que sí está, que continúa, es Adelina, pues Adelina Padrón. Ella sí es una mujer de las principales feministas de la isla y del grupo de señoras feministas que existió hace unos años, cuando yo propuse este trabajo. Bien, ahora continuamos, siguen llegando mujeres, claro, no se les pide el carnet de feministas para entrar a tejer o bordar, cualquier mujer es bienvenida. Y bueno, y tampoco se intenta, pues, digamos, dogmatizar o simplemente son conversaciones abiertas. Y sí, en el grupo ahora hay bastantes personas que por los comentarios que se hacen, yo me doy cuenta que no son feministas. Dale, pero como te digo, no es una escuela de feminismo, están tejiendo y bordando. Pero claro, las propuestas son más bien propuestas pues con perspectiva de género. Entonces, yo entiendo que esto poco a poco va a calar en su identidad, ¿no? Porque de hecho ya muchas personas, pues cuando estuvimos tejiendo los chales contra la violencia de género, pues se habla sobre la violencia de género, obviamente, ¿no? Se habla que está, y esto digamos, es el lado más visible, ¿no? de la injusticia que todavía viven las mujeres, ¿no? Y esto yo creo que poquito a poco es como una gotita de agua, ¿no? Que va cayendo hasta hacer un agujero. Pero bueno, sí que estoy agradecida de la presencia de todos ustedes, no solamente los que nos acompañan ahora mismo en la presencialidad, sino pues los que nos están siguiendo ahora mismo a través de internet, ¿no? A través tanto de Facebook como de YouTube. Bueno, las mujeres que estamos conociendo que hemos conocido este proyecto y que estamos conociendo ahora mismo a través de estos vídeos y con las que tendremos además la oportunidad de conversar en breve, al menos unas cuantas de ellas, pues rompen con algunos o con muchos de los estereotipos con el que se suele pensar a la mujer rural. Simplemente porque no solamente permanecen en la transmisión y el cuidado de todo ese patrimonio, sino que además también lo veneran y lo presentan de una forma completamente novedosa en muchos casos, cambiando, transformando y transmitiendo a través de esos patrimonios, ¿no? Sin embargo, siempre nos queda esa pregunta de si es posible la existencia, si hay una forma específica de transmisión del conocimiento ligado a los cuidados y ligado además al ámbito de la mujer, ¿no? A esa forma de transmitir, de preservar, de crear y de generar conocimiento patrimonial.
Desde este proyecto buscamos, por tanto, reflexionar sobre esas mujeres, con esas mujeres, más que sobre esas mujeres, como portadoras de ese conocimiento y cómo se articulan, cómo se integran en los territorios que habitan, ¿no? Y también, bueno, como quedará y ha quedado también presente con este vídeo, sobre todo este último, ¿no? Un poco para visibilizar todos esos prejuicios que están ligados, todos esos sesgos que muchas veces están ligados a las actividades patrimoniales o a las actividades tradicionales que en muchos casos se supone que realizan las mujeres, ¿no? Porque cómo pensar el patrimonio en la actualidad hoy si no se integra o si no incluimos también una visión de género cuando estamos abarcando este estudio, ¿no? Cómo abordar o cómo dejar de lado las hegemonías que muchas veces vemos que se transmiten a través de las tradiciones, ¿no? Donde hay una serie de formas de hacer que son olvidadas, que son recluidas, que son consideradas como subalternas con respecto a otras formas de crear, ¿no? Otras formas patrimoniales, ¿no? Con esas preguntas, pues un poco, ahora Silvia nos va a presentar a algunas de las protagonistas de este proyecto y de la noche de hoy. Continuamos entonces con esas preguntas en mente. Vamos a conocer a otras dos de nuestras mujeres. Pues mi nombre es Laura, aunque desde que llegué a la isla de Tenerife hace 11 años decidí darle la vuelta. Así que aquí la gente me conoce como Arula. Arula Montilla, nací en Castellón de la Plana por casualidad. Mi padre estaba trabajando allí, allí fue donde empezó a crearse la familia, pero luego ya se mudaron a Madrid y desde los 4 años yo me he criado en Madrid, hasta los 20. A partir de los 20 empecé a viajar. Y a los 30 aproximadamente caí en Tenerife y aquí es donde me he afincado estos 10 últimos años. O sea, desde que pude empezar a trabajar por mi cuenta, ya empecé un poco a independizarme de la economía de mi familia de origen, ¿no? Entonces cuando llegué aquí ya tenía 30, ya era totalmente independiente. Lo que sí que encontré fue una red social súper interesante, muy interesante, tanto de gente de la isla, ¿no?, que han nacido aquí, como de gente que vino de fuera y se quedó y tuvieron aquí hijos, como gente que acabamos de llegar, ¿no? Era un lugar donde había muchas culturas mezclándose y había muchísima riqueza. O sea, cada día teníamos un plan, todos aportábamos, ¿no? O sea, realmente se gestaba una agenda cultural desde la propia población. La cuestión del trabajo es un concepto que estoy revisando profundamente, porque estamos en una cultura que endiosa el trabajo de alguna forma, ¿no? Es como la fuente de economía y la economía es también el otro endiosado de nuestra cultura. Y luego el trabajo está asociado a un sacrificio, ¿no?, a un esfuerzo. Yo le estoy cambiando, a nivel personal, estoy cambiando esa connotación. De hecho, me gusta decir trabajugar. De hecho, cada mañana digo, cuanto más disfruto con mi trabajo, mejores resultados obtengo. Me he sentido siempre muy identificada con la tierra y con el cielo, en el sentido que me encantaba mirar las estrellas y mirar la luna. Entonces, aunque estaba en Madrid y había muy pocas estrellas, yo me acuerdo muchas noches mirando al cielo. Entonces, cuando llegué, por ejemplo, a Tenerife y vi estos cielos que hay aquí, yo me sentía en casa. El hecho de ser mujer y dedicarte a la agricultura ya rompe un poquito un estereotipo del agricultor profesional. Hay muchas mujeres que se han dedicado al campo, pero siempre un poco fuera del negocio agrícola, ¿no? O sea, los negocios agrícolas los llevan más los hombres, ¿no? Y la mujer, pues a lo mejor su tema familiar, o sea, como siempre un poquito más en la sombra, ¿no? Pero ahora las mujeres estamos dando la cara con nuestras empresas agrícolas y generando nuestra economía a partir de la agricultura. Pues yo diría que importante reconocer
que como seres naturales que somos y formamos parte de la vida en este planeta y en este universo, sí somos capaces de estar en armonía y además tenemos suficiente conciencia e inteligencia como para encima favorecer esa armonía. O sea, en lugar de estar caminando en contra de la naturaleza, volver a observar cómo funciona la vida, ser parte de ella y hacer con ella. Entonces, mi posicionamiento cuando digo cuidar la vida es estar siempre atenta a cuánto puedo aprender de la naturaleza, considerar que hay una inteligencia que está ahí y gracias a ella yo existo y aportar todo lo que pueda para alimentar esa inteligencia. Yo soy Agael León Rodríguez, soy alfarera tradicional, tengo 56 años, llevo pues como unos 20 años dedicándome a la alfarería tradicional, los últimos 12 años más intensamente, y bueno, y este es mi alfar, donde estamos hoy. Como hobby, me gustaba mucho trabajar el tema del barro porque se podían crear cosas diferentes y podías crear lo que tú quisieras, porque la tierra es algo que no tiene forma y tú le das la forma que tú quieres, ¿no? Entonces es algo muy que te deja expresar lo que deseas, ¿no? Tu interior lo expresas ahí. Hice un curso de monitor de tiempo libre y había un chico de La Palma que nos dio una parte de los módulos que dimos y era pues cosas así de artesanía tradicional y él era alfarero. Y entonces pues fue mi inicio con la alfarería. Me acuerdo que hice una tara, que yo ni era tara ni era nada, pero bueno. Pero me gustó mucho la experiencia y entonces pues seguí tocando un poco hacia el barro, ¿no? Después pues he estado en varios sitios, viendo con otros alfareros, Manolo, que escribió el libro de Greda, yo qué sé, Juan Brito hijo, ¿vale? Porque el padre no tuve el honor de conocerle. Después viendo los trabajos de otros alfareros como Delfín en Gran Canaria y bueno, entonces pues, vas viendo ya cómo se desarrolla cómo se preparan las pastas bien y tal, y bueno, y vas investigando también tú. Tradicionalmente la alfarería la hacían las mujeres y estaba mal visto que la hicieran los hombres. Empezó Panchito en Gran Canaria, por lo que me han contado, fue el que empezó con la alfarería. Él empezó con la alfarería y como que lo miraba un poco un poco raro, pero bueno, pero el hombre continuó. Yo creo que a partir de este señor fue cuando ya los hombres se fueron incorporando a la alfarería tradicional. Hay gente que viene buscando piezas aborígenes, hay gente que viene buscando piezas tradicionales, que son las de después de la conquista, que están hechas con el mismo material y de las mismas técnicas que hacían los aborígenes. Y luego hay gente que me viene buscando mis piezas de creación, que quizás es más, pues yo me muevo mucho en las redes sociales y voy publicando, ¿no? Entonces la gente viene buscando esa pieza diferente y única. Mucha energía, mucho cariño, mucho amor, es que no sé cómo expresártelo. Son muchas cosas, muchas emociones impresas en las piezas, porque es tu otro mundo, ¿no? Tu otro mundo donde todo es tranquilidad, no hay este estrés que tenemos de todos los días. Entonces, yo pienso que cuando una persona se lleva una pieza de aquí, no solamente se está llevando una pieza, una simple pieza de alfarería, sino que se está llevando un objeto de sanación, por así decirlo. Por lo menos a mí me ha servido de sanación, entonces pienso que a los demás también les tiene que servir, porque al fin y al cabo hay una carga energética. Yo ya lo he visto por el señor del péndulo y la chica que tal. Hay una carga energética ahí siempre. Más cuando trabajas con la tierra tiene vida. Estás trabajando con una materia que tiene vida, entonces no es un juego, es algo, no sé, que trasciende, que va más allá.
el vídeo? Sí. ¿Se vieron? Bueno, bien, bien. ¿Sí? Me salieron todas las arrugas, pero bueno. Oh, Dios mío. Bueno, estos vídeos son un pequeño resumen de una conversación muy extensa que tuvimos con cada una, ¿no? Volviendo un poco a lo que nos planteaba Gracie en su reflexión, lo que queríamos preguntarles ahora, ¿no? Teniendo eso en mente, es en base a su trayectoria y a su experiencia personal y a su trabajo, ¿qué pasa con lo femenino y el patrimonio, ¿no? ¿Hay una especificidad? ¿Cómo lo han visto, cómo lo han vivido, cómo lo viven cada día el hecho de ser mujer y dedicarse a lo que se dedican? ¿Tú primero? ¿Yo? Sí, empieza tú. Pues mira, yo empezaría cuestionándome la palabra patrimonio, ¿no? Que viene de pater, claro. Pues es como toda esa herencia, ¿no? Que uno va dejando a sus descendientes y que está... ¿Se oye? Pues ese patrimonio con esa raíz lingüística de pater y que tiene que ver con toda la descendencia que tú vas dejando a tus descendientes, ¿no? A toda tu familia y más allá, ¿no? A la sociedad y a la cultura, etcétera. Y está muy ligada pues sí, a lo material y a lo inmaterial, ¿no? Y cuando me puse un poquito a investigar la palabra matrimonio, ¿no? Pensando que a lo mejor tenía algo parecido, pues no, el matrimonio simplemente es el compromiso. Pero claro, igual ese compromiso, entendido como algo limitante, pues no es tan agradable, ¿no? Pero si es un compromiso con una misma, o un compromiso con la sociedad, o un compromiso con lo que haces, pues sí puede ser una acción, una actitud que te permite dejar un patrimonio, ¿no? Y estar más ligada a lo que se entiende por patrimonio. Yo, como mujer, estudié una ingeniería, con lo cual tenía mayoría de varones alrededor, y también por mi sensibilidad ambiental y social, porque estudié ingeniería con finalidades más ambientales y sociales, pues sí que muchas veces me decían que me había equivocado de carrera, que tenía que irme a estudiar ambientales o sociología o otra cosa, ¿no? Pero yo entendía la ingeniería civil como una manera de ordenar el territorio y de pues, hacer conexiones, ¿no? Carreteras, puertos, todo, diseñar jardines, urbanismo, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la sociedad y con el medio ambiente. Entonces ya creo que como profesional sí que he visto esas características que están más atribuidas a la parte pues más con la parte más femenina, ¿no? Que tenemos todos, pues del cuidado de la naturaleza, más sensibilidad, más capacidad de ver el grupo, ese tipo de cuestiones, pues sí que están siempre un poquito desfavorecidas en las carreras más técnicas. Pero bueno, yo creo que cada vez se está equilibrando más la cuestión. Y dentro de mi profesión pues siento que cada vez hay más necesidad de un entendimiento de la ingeniería, por ejemplo, o del trabajo con la tierra en la permacultura, pues que tenga más equilibrio, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino. Muy bien. ¿Agael? A ver, yo desde el punto de vista de patrimonio cultural, porque como lo mío es la alfarería, es un patrimonio cultural que tenemos aquí en Canarias muy importante, porque tenemos una alfarería tradicional que se remonta a la época más primitiva del hombre, es decir, la forma de hacer ese trabajo es una forma muy primitiva, es con churros, lo saben, que es sin torno. Entonces yo me siento en la responsabilidad con la información que tengo de conservarla y transmitirla a las futuras generaciones. Es decir, que ese legado quede, que no desaparezca. Ahora mismo es una de las actividades que está en peligro de extinción en Canarias, entonces me siento en la obligación. Y después, por otro lado, a lo mejor soy egoísta, ¿no? Lo quiero decir, pero yo considero la tierra como una mujer, como algo femenino, como algo dador de vida. Entonces yo como mujer me identifico muchísimo con la tierra, es decir, me siento cómoda. Y ese es el mensaje que a mí me gusta transmitir. La tierra es mujer y la mujer es en este momento, a través de la tierra, a través de la alfarería, es un patrimonio que tenemos que transmitir.
que tenemos que conservar y tenemos que seguir creando. No sé si he dado respuesta a lo que... Sí, por supuesto que sí. En antropología solemos hablar de patrimonio desde una perspectiva bastante amplia, ¿no? El patrimonio, como bien dijeron, tiene que ver con la memoria y tiene que ver con conocimientos. En el caso de las mujeres, ese conocimiento suele estar más invisibilizado. Entonces, hablamos de conocimientos y generalmente los asociamos a figuras masculinas, y las figuras femeninas suelen quedar más bien relegadas a un ámbito de la artesanía, ¿no? Del cuidado, pero sin valorar ese cuidado. Entonces, la idea de poner en valor esos conocimientos es la idea que nos ha guiado durante la realización de este proyecto, y ponerlo en valor como conocimientos, ¿no? No son saberes menores que otros saberes, ¿no? Otra de las cuestiones que aparecen cuando las escuchamos a todas es esa dimensión que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Arura nos contaba algo muy, muy interesante de una nueva perspectiva, una nueva forma de acercarse al trabajo, y por otra parte Agael también tiene su propia relación, ¿no? Con el trabajo, con las instituciones. Arura, ¿nos quieres comentar un poquito cómo es esa perspectiva del trabajo que tienes? Bueno, pero esto es una autoexperimentación, ¿no? Pues yo he estado 10 años sin trabajar, voluntariamente. O sea, decidí parar de trabajar y ver qué otra cosa, qué era lo que realmente necesitaba, ¿no? ¿Por qué estábamos en esta inercia de trabajar? Entonces, claro, hice un ejercicio de crecer, que ya en teoría lo conocía, pero en la práctica no me había dado la oportunidad. Y entonces, en ese tiempo de realmente no estar, o sea, poder independizarme un poco de todo el sistema económico global, pues descubrí otras cosas, y ahora que decidí volver, ¿no? y emprender mi empresa, pues me estaba dando cuenta que estaba volviendo a la dinámica anterior de cuando trabajaba, que es como una inercia natural porque los gastos y la vida diaria pues nos empuja a esto. Y entonces he estado haciendo una propia revisión de dónde están los límites, de cuánto realmente necesitamos y sobre todo desde qué actitud trabajamos, y también ver cuál es la forma en que realmente la cosa funciona mejor y permitirme más jugar. A lo mejor en otras disciplinas artísticas y así, como que está más conectado, ¿no? El trabajo con, pues a lo mejor con el disfrute, pero la parte técnica, ¿no? Cuando trabajas con la tierra o con proyectos, con la administración, es como todo parece complejo, difícil. El que es más serio es el más profesional. Si te diviertes parece que no estás trabajando, ¿no? Y entonces decidí jugar y decirlo oficialmente. Yo cuanto más disfruto, mejores resultados obtengo. Y entonces, pues un poco en la finca, esta es la filosofía, y en mi empresa también lo que está viendo es cómo cuidar bien a mí y a las personas con las que colaboro, y cómo disfrutar cada día más de lo que hacemos y saber poner límites, cuánto realmente necesitamos y cuánto no necesitamos. No sé si eso responde un poco, pero es un poco recuestionarnos toda esta cultura del estrés laboral y del tener un proyecto y estar pensando en el siguiente y no disfrutar del que tienes, ¿no? Tiene un poco que ver con dejar de cuidar, ¿no? Estás un poco más enfocada en el resultado que en el proceso. Y ahí es donde he dicho, no quiero entrar en esa dinámica, a mí me importa el proceso. Los resultados ya irán llegando, ¿no? Bueno, yo, como ya les comenté a Silvia, me dediqué plenamente a la alfarería plenamente hace 13 años que me quedé en paro, y entonces pues ya me dediqué plenamente a la alfarería. Hay muchos recursos con el tema alfarero, pero tienes que innovar y tienes que ir un poco más allá, es decir, utilizando los métodos tradicionales para no perderlos, pero he tenido que ir más allá para poder comercializar mis productos, para que me pueda dar algo para poder vivir. No se puede vivir de la artesanía, lo tengo clarísimo. O
Si no fuera porque mi compañero también aporta dinero en casa, no se podría vivir de esto. Siempre estoy creando proyectos nuevos y mostrando cosas diferentes. Eso quizás me aporta un poco más a nivel económico con el tema con lo que yo hago, pero no es algo que... Por eso quizás haya poca gente en la alfarería o en las cosas tradicionales, como son la artesanía, porque no te aporta un medio de vida. Es decir, no, tú al final de mes no dices tengo este dinero y tengo para comer. Entonces, no sé, creo que desde las administraciones a veces se intenta ayudar, pero las ayudas a veces no llegan porque te piden, tienes que estar en un nivel, tienes que estar siempre como un autónomo, y si te pones a hacer alfarería, por ejemplo, y tú tienes que pagar una cantidad de dinero mensual, es que no vas a fabricar esa cantidad de dinero que ya te exige las administraciones para poderte mantener ahí. Entonces es difícil, no es fácil seguir manteniendo esto. Lo hago porque me gusta, porque le tengo amor y porque gracias a ello yo como persona he podido crecer y salir adelante y salir del estrés, salir del estrés de la vida cotidiana. A veces me estresan, A veces me estresan porque hay gente que llega y te dice, mira Gael, ¿me puedes hacer 20 trofeos para dentro de una semana? Y tú te quedas mirando, dice, ¿y este sabe con qué estoy trabajando yo? Es decir, que cosas a veces que son totalmente imposibles porque la gente está acostumbrada a ir deprisa y que todo sea rápido. Y en el trabajo que yo hago no hay prisa, no puedes meter prisa. Por lo tanto, son cosas que no sé hasta qué punto se seguirán manteniendo. Gracias a las dos, ¿no? La dimensión económica, el ponerle valor a nuestro trabajo, es una de las cuestiones quizás que más se repiten a lo largo de nuestras trayectorias vitales y nuestras trayectorias profesionales como mujeres, ¿no? Esa dimensión económica que estaba presente con nuestras abuelas, pero que sigue estando presente hoy en día, aunque los discursos y las prácticas sean otras, ¿no? Entre el público, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta para nuestra protagonista? Bueno, si no, también se lo pueden ir pensando, que luego tendremos otra oportunidad, ¿no? Como les decíamos también cuando empezamos el contacto para las entrevistas, no se trata de dar respuestas, ¿no? Respuestas que se puedan ver en términos de verdadero y falso, ¿no? Lo que se trata realmente es de iniciar un diálogo y que nos quedemos con más preguntas, sobre todo, ¿no? Son las preguntas que surgen a partir de aquí las que nos pueden llevar a pensar más, a reflexionar más, a conocernos más también. Muchísimas gracias a Lula y a Gael por estar presentes esta tarde en las condiciones en las que estamos y por la gentileza que tuvieron y la movilidad para participar en el proyecto. Las vamos a aplaudir porque se lo merecen. Muchas gracias. ¿Te puedes retirar ahora? Vamos a seguir conociendo a las dos últimas protagonistas de esta tarde, cuando Nauset me lo permita. Sí. Mi nombre es Estefanía González. Y bueno, mi formación ha sido como licencia de Educación Física y máster en Gestión, pero sin embargo mi realidad es otra, ¿no? Mi realidad realmente es detectar necesidades, presentar proyectos y poner en valor nuestra isla. Ahora mismo centrada en el tema de la roseta, pero para mí es cualquier inquietud que me apasione y me haga aportar. Nací en Lanzarote. De hecho toda mi generación es de Lanzarote, toda mi familia, abuelos, padres y demás, o sea no hay ninguna inserción externa, todos conejeros. Empezamos con la investigación, con la gente mayor,
por qué de la roseta, qué orígenes tiene la roseta, qué historia tiene la roseta, porque desgraciadamente es que no hay mucho. No hay mucho, se ha publicado un libro hace poco que se agradece que todos esos conocimientos se recojan y que generaciones futuras sepan de la esencia de la isla, ¿no? ¿Qué es de qué vivía la gente, de qué comía? Pues en ese ámbito, investigando con ella, me doy cuenta que hay una sensación de pesimismo, de añoranza, de sí, la roseta la vivimos, nos sentábamos señoras a elaborarlas y demás, y me cuentan toda la historia en sí, pero que actualmente dicen, ¿para qué te vas a interesar por esto si no vas a comer de ello? O sea, y claro, eso es lo que me hace a mí indignarme, digo, ¿por qué una tradición, una historia que tenemos en la isla se va a perder? Y me doy cuenta que es porque no la usamos. Entonces ahí es cuando empiezo a analizar la técnica, urdido, surcido, cierre, simplificarla. En vez de la roseta que se hace en un soporte pequeño, cojín, y la parte de arriba que se llama pique, de 48 alfileres, a un soporte más amplio, más grande, pero partiendo siempre de la misma técnica. Y eso, que sea más grande, pues da pie a que luzca más, sea más atractiva y más fácil de enseñar. Si hay jovencitos, jovencitas que me escuchen ahora, pregúntenle muchas cosas a los abuelos, ¿vale? Porque ahora es cuando me darían ganas de, ay, por favor, ¿cómo reviviría yo a mis abuelos? Los sentaría a mi lado e intentaría adquirir todos estos conocimientos, pero quizás es en otro momento de tu vida cuando te interesa esa parte, ¿no? Que desgraciadamente después no están. Pues bueno, me dedico a detectar señoras que desarrollan la roseta. ¿Y qué hago? Empiezo a adquirir todos esos conocimientos y para mí no es que cada una lo haga mejor o peor, sino simplemente cuál es la fórmula que quede más armónico y más fácil de enseñar. También es verdad que a veces pasa, no, como, no, esto es así porque es, digo, ¿no? ¿Y si eres zurda? Vamos a simplificárselo también a los zurdos, porque a veces antes te enseñaban así y así era, y ya está. No, mi abuela me lo enseñó y yo no, yo estoy todo el día con el tema del por qué. Realmente lo que busco es que cada pieza sea única, que tenga su historia detrás, y es única porque generalmente no me rijo por nada, sino en el sentir de ese momento, ¿eh? Me apetece hacerla blanca, azul, el color, el soporte. Y luego lo que sí intento buscar que tenga bastante valor, ¿no? Por ejemplo, esta pieza que tenemos aquí no es un aro que yo compro, es un material que se reutiliza. En este caso son lo que serían las llantas de la bicicleta, cómo acondicionarla, quitarle los radios y demás para poner ese uso. Después lo que tenemos en el centro es la roseta, la técnica de la roseta, como la conocemos tradicionalmente en el soporte tradicional, urdido, el surcido, el cierre, y que el dibujo va en relación, pues bueno, a la creatividad, ¿vale? Pero siempre partiendo de la misma técnica. Y el uso, pues ya ven, actual, que de noche en un rinconcito, pues no solo estamos mirando una lámpara en sí, sino también estamos viendo tradición y una parte artística. Soy Natalia Díaz Luis, tengo 30 años y nací en Ico de los Vinos. Y bueno, pues estudié biología y ahora me dedico a la apicultura, a la conservación de la biodiversidad, a la agricultura, a conectar todas estas partes, todos estos conceptos. Y bueno, y soy una alpispa, ¿no? Estoy así siempre haciendo muchas cosas e intentando inventar y demás. Ecoalpispa es difícil de definir porque tiene un montón de cosas, como lo que te dije que soy una alpispa, pues ecoalpispa son como un montón de cosas. Lo que intento hacer en ecoalpispa primero es la apicultura ecológica. Lo que hacemos es cuidar de las abejas y como subproducto del cuidado de las abejas tenemos la miel. Luego tenemos la finca en ecológico, hortalizas y bueno, fruta y verdura que tenemos en pequeña escala. Y luego las actividades de agroturismo, de ecoagroturismo, que hacemos actividades de conservación, de biodiversidad, de concienciación del medio ambiente. Lo que intentamos es un poco acercar a la gente a las abejas, que le tenemos un pánico horrible. Y bueno, un poco por decirle a la gente que no, y que hay que cuidarlas y que hay que protegerlas y por qué hay que hacerlo y cómo y demás.
Ahora somos muchas las personas que estamos intentando cambiar eso, no sé si lo vamos a conseguir o no. También es verdad que la gente que estamos intentando cambiar las cosas o intentando cambiar esta manera de ver el campo, somos gente que nos nace mucho el estar en la tierra y entonces, bueno, pues quieras o no es más fácil, pero sí es verdad que es esclavo porque la escala de valores que tenemos ahora mismo es una escala de valores que no, vamos, que no es acorde ni con la sostenibilidad del planeta, ni con la nuestra, ni con nosotros, ni está acorde con nada. Y entonces el que los agricultores no tengamos para vivir con lo que producimos hace que nosotros tengamos que trabajar el triple o el cuádruple y hace que todo esté, pues haya un desbarajuste enorme de todo. El ser emprendedora, o sea, autónoma, mujer, en el ámbito rural o en el rural, te hablo también de artesanía o de... es 3 invisibilizaciones en una misma persona o en un mismo proyecto y es súper complejo, o sea, ahora mismo no... es como si se nos estuviera ahí olvidada. Trabajas demasiado y los sueldos son también muy precarios, al final es un sistema que no va con mi naturaleza y no va conmigo. Y intenté como buscar otra manera de conectar con la parte que me gustaba y entonces surgió todo esto. Entonces por eso un poco empecé otra vez, por salir de donde estaba y por venirme a otro sitio. Me encontré una libreta que tenía de cuando estaba primero de carrera que ponía mis proyectos y una de las ideas era una granja con muchos animales. Ahí no tenía colmenas, todavía no había conocido el mundo de las abejas y tenía puesto como que quería montar una granja donde entrara mucha gente a colaborar, entonces al final eso que pensé, que yo ni me acordaba de esa libreta ni me acordaba de la idea, que lo pensé en primero de carrera y en bachillerato es lo que estoy materializando ahora, o sea que vamos, se ve que sí que lo repetiría otra vez. Y a otras mujeres yo les diría que hagan lo que sienten, que se olviden de lo que digan y que lo que digan los demás y que el fracaso está sobrevalorado. Si fracasas no pasa nada, pues, al final si fracasas luego vuelves a hacer otra cosa y ya está, que la vida está para jugar y para hacer las cosas y que vamos, que si fracasas te inventas otra cosa que hacer y ya está, no pasa nada. Y a Beatriz, y yo le cedo el lugar a Grecy también. Pues nada, qué placer tenerla a las dos con nosotros. Bueno, ya conocen a Natalia, bióloga, y como además acabamos de ver en el vídeo. Hay algo que está haciendo... Hay como... Pues también es la creadora, la generadora del proyecto Ecoalpispa, y también nos acompaña Beatriz Bello, una socióloga y también mediadora de procesos de creación y de ciudadanía. Un placer, Beatriz, que estés con nosotros y nos acompañes en esta mesa. Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo a lo largo de las imágenes que nos han acompañado hoy, ¿no? Que no podemos pensar el mundo de las tradiciones sin realmente contextualizarlas y localizarlas en un momento concreto, en un ámbito concreto. En este caso estamos hablando de Canarias, estamos hablando de las Canarias además del siglo XXI, de todas estas tensiones que se manifiestan cuando estamos obligados, y porque además es lógico, las tradiciones, si las dejamos detenidas en el tiempo, pues se enquistan, desaparecen, se pierden, y una de las, justamente, de las cualidades que pueden tener las mujeres que aquí nos acompañan es mantenerlas completamente vivas y que formen parte de su vida, ¿no? En base a estas cuestiones me gustaría, bueno, un poco siguiendo el mismo esquema de mi compañera Silvia, introducir simplemente unas
más que preguntas, pues unas reflexiones, ¿no? Y que me gustaría pues que un poco habláramos del tema, ¿no? Por ejemplo, en esa tensión, o ustedes igual lo consideran que exista, ¿no? Esa tensión entre el cuidado, las mujeres como guardianas y las mujeres a la vez como creadoras de tradiciones. ¿Cómo ven esa tensión? Bueno, gracias por la invitación primero. Yo soy socióloga y, como decía, trabajo haciendo como intercambios o relacionando a colectivos de ciudadanía con artistas. Entonces, muchas veces trabajo más desde la creación contemporánea que desde la tradición, con lo cual me llama mucho la atención y me resultó muy interesante este proyecto. Y cuando Silvia me comentó lo que estaban trabajando, el tema de mujeres y patrimonio y conservación de las tradiciones y de la memoria, como socióloga a lo mejor, o por mi parte de haber vivido en Latinoamérica, me acordé pues, de las mujeres de la Plaza de Mayo, de las mujeres del desierto de Atacama, que curiosamente muchas veces el tema de la memoria histórica y de estar también conservando la historia y de la historia, en este caso de los desaparecidos por cuestiones políticas, está liderada y está casi copada por mujeres, lo cual es bastante significativo que hayan sido las mujeres las que toman el espacio público o las que toman los espacios para recuperar, en este caso, pues la memoria de todas las personas desaparecidas por motivos políticos, ¿no? Creo que es una cosa bastante significativa que tiene que ver con esta, no sé si capacidad o manera de estar en la vida en la que nos ocupamos las mujeres de preservar la historia, ¿no? Y es curioso el tema de la memoria histórica y la presencia de la mujer, o a mí como socióloga me resulta interesante. Luego también el tema, cuando estaba escuchando los vídeos, también pensaba en el tema de los tipos de conocimiento, ¿no? Desde mi trabajo, que trabajo sobre todo en proyectos de creación contemporánea con artistas de ciudadanía, hay mucho saber que tiene que ver con lo intelectual y a veces lamentablemente parece que hay conocimientos que tuvieran como más valía que otros, ¿no? Y que por lo tanto se privilegian en los museos, se privilegian en los lugares donde además se conservan los conocimientos, con lo cual si luego pues estos otros conocimientos no están en los museos y no están en los centros que conservan y que difunden y que muestran, quedan totalmente fuera del sistema y se olvidan, ¿no? Y al final todos somos al final también archivos vivos, pero si solo se conserva un tipo de archivo, solo vamos a tener unos modelos de narraciones que tienen que ver con lo patriarcal, que tienen que ver con ese pensamiento también colonizador, etcétera, y todo lo que está fuera de ahí, que no es patriarcal, que no tiene que ver con lo colonizador, pues se queda en el olvido, ¿no? Entonces me parece como súper bonito que hayan hecho, que estén trabajando en el archivo vivo de mujeres que trabajan con las tradiciones, porque es precisamente lo que también han hablado las mujeres de los conocimientos más invisibilizados, más precarizados económicamente y menos puestos en valor por esta cosa de los conocimientos que valen del tipo intelectual y los que parece que valen menos porque no están en esos círculos de saberes privilegiados, ¿no? O sea, igual me he ido bastante por las ramas, pero... Gracias, Beatriz. Natalia. Bueno, a mí personalmente es una cosa que creo que a lo mejor es una cosa que tengo que trabajar, pero a mí el tema de tradicional me resulta una palabra a veces tan rara que es que le tenemos como una connotación la población en general, y me incluye, como una cosa antigua. Cuando hablamos, en mi caso, de agricultura o de apicultura, cuando te dicen que lo haces de manera tradicional es que lo haces de una manera que ya no sirve o que ya no... Sobre todo en apicultura, porque ya no es una apicultura moderna, ya no es una cosa que le sirva ni a las abejas en la situación que estamos con el cambio climático ni nada así. Entonces, a veces con la palabra tradicional sí que intento no... Bueno, y también otra cosa que me pasa con la palabra tradicional es que, aparte de la connotación que le damos en la sociedad, el producir alimentos no es algo tradicional, es algo, no sé la palabra, innato, o... Es algo, vamos, el cuidar la tierra, el trabajar la tierra no es algo... Hay labores tradicionales, obviamente, pero que es algo que no tiene que ser una cosa tradicional que venga de, sino que es una cosa que nos tiene que nacer porque es lo que comemos, vamos. Es lo que nos da la energía para hacer las rosetas o para trabajar la tierra con el barro o para... ¿no? Entonces, bueno...
Pues sí, en ese sentido es cierto que hay, bueno, es cierto, y además es algo que se ha repetido siempre, hay palabras, hay conceptos que adquieren una connotación a lo largo de la historia que las convierte en ese, ¿no? En términos problemáticos, términos problematizados más que problemáticos, que siempre nos hablan de una inferioridad, de una subalternidad, en el que las palabras contemporáneo o tradicional parece que se enfrentan o se enfrentan sobre todo en el imaginario popular sobre el mismo, cuando realmente lo que estamos viendo es que las mujeres, en este caso, son mujeres, en otros contextos, cualquier persona que se dedique a una serie de prácticas que han sido consideradas durante mucho tiempo como tradicionales, también son creadoras, son generadoras de nuevas formas, de transformaciones de ese patrimonio, y que es lo que hace justamente que se mantengan vivos. Las tradiciones no se pueden detener en el tiempo porque desaparecen. Tienen que ser funcionales, tienen que estar activas, tienen que adaptarse a los tiempos, a las necesidades, como en su momento lo han hecho todas aquellas cosas que permanecen, ¿no? Así que por supuesto es que hay palabras que tienen unas connotaciones que no las hemos aprendido y además las mantenemos, cargamos con ellas, ¿no? En base y siguiendo un poco esa misma línea y a la experiencia de las dos, ¿qué piensan sobre la necesidad de visibilizar a estas mujeres creadoras? Vamos a llamarles creadoras en general. Sí, yo como comentaba antes, me parece como fundamental el tema de que este tipo de saberes y de conocimientos y de creación estén en los lugares, no solo como lo que comentaba, subalternos, demás, sino que ocupen todos los espacios, ¿no? Para que no queden invisibilizados y precarizados, porque si bien es tan contemporáneo como que está vivo, si no se le da el valor que tiene, si esos trabajos no están bien remunerados, no están apoyados por las instituciones, sí que se quedan en un segundo plano, ya no por una historia conceptual de que el término me parezca o que lo coloquemos en un lugar, sino por la cosa de tener unas condiciones dignas de trabajo, de que se ponga en un lugar donde se observe, pues en los museos o en lugares que son privilegiados para poder reproducir conocimientos y para poder difundir conocimientos, ¿no? O sea, como colocarlos en un lugar al final pues más digno. Sí, yo creo que estos foros, ¿no? Y esto visibilizar a la mujer y vamos, yo cada vez que me llaman me apunto, me encanta porque estoy en contacto, ¿sabes? Me encanta, pero sí es verdad que tengo también otra puntualización que a lo mejor puede parecer un poco, pero es que me parece que estamos desfasados ya. O sea, las mujeres necesitamos más que se nos visibilice y más que se nos ponga en todas las televisiones y más, o sea, necesitamos medidas reales y auténticas y creativas y cosas nuevas. O sea, no puede ser que por el día de la violencia machista pinten unas letras en un paso de cebra. O sea, hola, eso ya está obsoleto. O sea, el dinero de alguien pintando eso y el dinero de la pintura se lo podrían haber gastado en otra cosa. O sea, esas cosas sí hay que visibilizarlo, pero creo que nos hemos estancado ahí. O sea, hay que... Y me encantan los foros de compartir de esto, pero la administración como tal creo que tiene que pasar a otro punto, buscando personas expertas en el tema que se dediquen a eso, pero que pongan otra visión y pongan otra... No sé cómo, porque yo no soy la experta y lo mío son las abejas, pero vamos, lo lanzo ahí como... No, por supuesto, además... no hay duda de que es importante justamente para visibilizar que suena terrible tener que a estas alturas en el siglo XXI, como dices, seguir usando un término como el de visibilizar, ¿no? Cuando lo que realmente habría que hacer es fortalecer el lugar y el papel que tiene la mujer en la actualidad y que ha tenido siempre, no es que la tenga ahora, sino que la ha tenido siempre, en la transformación y la creación de la realidad, justamente, que nos rodea, ¿no? Y siempre estamos todavía con eso de visibilizar, simplemente estamos en eso porque no es suficiente, no se hace suficiente. Nosotros intentamos un poco con estas reflexiones hacer un granito de arena en un mar gigantesco, ¿no? Un poco para trasladar
esa actualidad que tienen muchas de las prácticas que han sido y siguen siendo en muchos casos consideradas como subalternas, ¿no? Simple y llanamente porque han sido desarrollados durante mucho tiempo o han sido sobre todo desarrolladas durante mucho tiempo por mujeres. Yo creo que eso es importante, ¿no? Me gustaría un poco invitar a las personas que nos acompañan y a las que nos acompañan en línea, si tienen alguna cuestión que incorporar, algo que comentar. Aprovechemos que tenemos las protagonistas con nosotros. Pues... mira, hay una pregunta. Entonces te pido que levanten la voz. ¿Va bien, no? Lo primero, muchas gracias por este espacio de reflexión que creo que es más que necesario. Yo soy alumno de antropología, estoy en segundo todavía, pero me apasiona todo este tema. Mi pregunta es, yo veo aquí bastantes viajes, ¿no? Yo veo a personas, a mujeres que han emprendido un viaje hacia lo original y revisando, en tu caso que me encanta toda esta reflexión que tienes tú, ¿no? De construir y todo lo demás, y también un viaje hacia lo tradicional y lo original. Pero ¿qué pasa? O sea, yo las veo mujeres que han transitado de una conciencia y han tomado esa conciencia y han vuelto a los orígenes, han experimentado. Pero ¿qué pasa con todas esas jóvenes, con todas esas personas que están en ese lugar de la tradición, de la ruralidad, y quieren huir de esa ruralidad? ¿Cómo prevenir esa ruralidad que no esas luces neón de la ciudad, de la modernidad, del consumo? ¿Y cómo llegar a ellas, ¿no? Porque está claro que los viajes inversos existen, pero el mayoritario de ellas, de todas esas mujeres jóvenes que ven en la ruralidad, en la tradición y en el patrimonio un corset que quieren desprenderse. ¿Qué podemos hacer? Yo sé que ustedes están haciendo muchísimo y esta es una de las cuestiones que están haciendo, pero esta sala debería estar más llena, desde luego. ¿Quién responde a eso? Que además que sepan que el resto de las compañeras pueden responder también. Es una cuestión general, una pregunta que se le plantea a las que nos acompañan hoy. A mí me parece que bueno, que al final cada uno elige su camino y que todos nos nace una cosa dentro, y si lo que te nace es la ciudad, pues es tu camino y es tu lugar, y si tienes que volver cuando te quites el corsé, porque muchas veces es lo que nos imponen desde... Yo, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando estaba estudiando en La Laguna, yo me iba todos los fines de semana para Icó, y la gente me decía, y cuando me fui hace 3 años a vivir a Icó otra vez, la gente todavía en La Laguna, o sea, que estamos a 40 minutos, 50 si te encuentras cola, me decía que para dónde me iba a vivir a Icó, que allí no había ni centros comerciales, ni cine, ni no sé... O sea, al final es lo que tú tienes, tu camino, tu forma de ver las cosas, y yo siempre lo he vivido así, pero hay gente que a lo mejor es lo que tú dices, están encorsetados ahí porque están agobiados, porque no es su manera. Bueno, cada uno al final tiene que coger su camino, no hay que ponerle... O sea, hay que cambiar la España vaciada que tanto se nombra, eso es otra cosa, dar los servicios que hay que dar, las mujeres que tienen ahí problemas diversos por muchos motivos, por que se dedican a los cuidados, por eso es otra cosa, pero luego cada mujer tiene que seguir su camino, y si es el rural, y si es la ciudad, pues que se va, pues la ciudad, si es que todo es lo que al final a nosotros nos llene y no... O sea, yo creo que no hay que poner luces de neón en ningún sitio, que cada uno coja el camino que quiera, y si tiene que volver a luego otra vez, pues vuelves otra vez. Así que tampoco... No sé, es mi opinión. ¿Alguna que quiera aportar algo? Bueno, yo sí quería decir que sí es cierto que cada uno tiene que coger su camino, pero luego también creo que lamentablemente hay como lugares de poder, ¿no? Y de privilegio, lamentablemente. Y en esta isla, por ejemplo, la diferencia entre vivir en Buenavista para determinadas cosas versus vivir en La Laguna y Santa Cruz, lamentablemente hay una diferencia que puede cambiar todo tu modo de vida. Es decir, cuando a lo mejor tú decides desde un escenario más o menos, ¿no?, y que tengas unas necesidades cubiertas, pues todavía puedes elegir el paisaje, ¿no? Pero el paisaje también está lleno de otras cosas que se cruzan, y entonces lo ideal sería que las zonas rurales
ya hablando en términos concretos en esta isla de Tenerife, no estuvieran pues mal conectados con el servicio público, no tuviéramos un servicio público que es precario, que es caro, que no llega además a un aeropuerto, que no hay guaguas directas a los aeropuertos, que no hay guaguas directas a los hospitales. O sea, eso debería ser obviamente abordado, considero, por la administración pública para que realmente una pudiera tener la elección de elegir dónde quiere vivir más o menos libremente y en igualdad de condiciones de la zona metropolitana versus la zona rural, siendo que de todas formas en esta isla pues no es lo mismo que en la península o en otros territorios donde las distancias son más largas, ¿no? Pero incluso así, pues la gente que no tiene un vehículo propio, por ejemplo, y vive en determinada zona de la isla, sufre una discriminación clara versus un ciudadano de la Laguna de Santa Cruz pagando pues los mismos impuestos, ¿no? Es una muy buena reflexión. No sé qué dice Arula, que ha vivido en Buenavista, pero yo creo que los privilegios de vivir en Buenavista, sin guagua que llegue allí, son, vamos, si la gente supiera lo que es vivir en Buenavista o en Icó, creo que pagarían todos más impuestos por irse a vivir allí. ¿O no? Vamos, yo creo que está claro que obviamente el problema existe y hay muchos servicios que arreglar, está claro. O sea, vamos, eso aquí... pero que al final es una visión que tenemos del mundo rural, o sea, del mundo rural, hablando de Tenerife, claro. Si te vas a hablar de Teruel, de un pueblo ahí perdido de la mano de Dios, que no tiene ni médico, que te pasa algo y no tienes... Estamos hablando, pero claro, Buenavista no es eso. Arula, si quieres acompañarnos, ven. No, acompáñanos aquí. Sí, ¿cómo no? Sí, por supuesto. Aprovecha la oportunidad. Aprovecha. Desde mi experiencia, o sea, claro, los lugares tienen, o sea, todo tiene muchas capas, ¿no? Intentamos analizar pues la capa de la economía, la capa de, ¿no? O sea, como que cada lugar tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que sí es verdad que, igual encauzándolo un poco en lo que estamos aquí hablando, qué cosas se han sobrevalorado y qué cosas se han menospreciado. Entonces yo sí creo que nuestra cultura ha sobrevalorado lo urbano, ha sobrevalorado los valores materiales, mucho lo artificial, la tecnología, ¿no? O sea, todo esto se ha sobrevalorado y se ha dejado de lado pues la parte rural, todo el ritmo tranquilo, las cuestiones más naturales, ¿no? Otros ritmos, otro ocio también, otro ritmo de consumo. La ciudad se consume a una velocidad y en lo rural lo primero que te pasa es que necesitas menos, generalmente. Es más barato vivir también, pero tienes menos cosas a las que acceder, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante sería cuestionarnos por qué se ha desvalorado esto y por qué se ha sobreestimado tanto esto, ¿no? Y entonces ahí sí que hay que hacer un análisis para poder tomar una decisión más libre, no tan condicionada, porque evidentemente lo que vende la cultura es el consumo y el consumo de cosas que tú no produces. Y lo que vende lo rural o lo que sucede en lo rural es la creación. Tú necesitas sacarte las castañas del fuego y además tienes los recursos, pero son recursos que te da la tierra, son servicios naturales, ¿no? Entonces son dos modelos de vida diferentes. Claro, el que publicitan es el urbano y tal. Aparte de que, claro, tienes cerca los servicios, tienes otros privilegios. Pero yo personalmente aprendí a suministrarme en la parte rural y a apreciar todo lo que me ofrecía pues, la vida allí. Pero, por ejemplo, ahora cuando emprendí realmente la empresa, me he venido a vivir a Bajamar. O sea, sí que he echado en falta el tener las conexiones profesionales y otro ritmo, ¿no? También en la parte rural son unos ritmos de trabajo y cuando empiezas a hacer otro tipo de proyectos, pues necesitas otro tipo de relaciones. Entonces, cada lugar tiene sus pros y sus contras, pero está interesante hacer el análisis. Sí, ya está. En la última de género, que nosotros somos mujeres que tenemos una edad que a lo mejor también tenemos coche, que a lo mejor... pero hay otras cosas que atraviesan el género de otras perspectivas. Es decir, no es lo mismo ser una mujer de 35, 40, 45 con coche y con una carrera universitaria, que creo que más o menos seríamos ese perfil, a una mujer de 65 años con una familia numerosa, sin carnet. Claro, vivir en lo rural o vivir en lo urbano, lamentablemente, hablando de eso, del territorio de la isla, en Tenerife, te deja en un lugar de, de subalternidad o de privilegio. O sea, ahí se cruzan también un montón de cosas que
que lamentablemente pues te pueden perjudicar si estás en una determinada zona. No por el paisaje o no por esas cosas, pero sí por lo que tiene que ver con poder cubrir unas necesidades siendo un tipo de perfil de persona, estando en un determinado territorio, ¿no? Que también hay que hacer esa lectura, ¿no? Claro, y luego, desde luego, siempre estés donde estés, te toca renunciar a algo a cambio de otras cosas, pero sí que ahí es donde el desarrollo, ¿no? Pues la cultura que tenemos es la que tiene que aportar a que esa renuncia sea una renuncia sensata. No, por vivir en lo rural no tienes por qué renunciar a un servicio, por ejemplo, sanitario, ¿no? Entonces ahí es donde sí que entra la equidad que nos tiene que suministrar pues todos los impuestos que pagamos, ¿no? Pero hay una renuncia que sí puede ser voluntaria, ¿no? Yo puedo renunciar a estar cerca del teatro, por ejemplo, y renuncié, pero no tengo por qué renunciar a lo mejor a tener un salario o tener que poder mantenerme de mi propia profesión, desde donde esté, ¿no? Arael, si quieres aportar algo. Yo, a ver, desde la labor que yo hago, si estuviera en un sitio, por ejemplo, como Santa Cruz, La Laguna, seguro que tendría muchísima más salida, muchísima más, como vieron en el vídeo, había gente que está yendo a clase conmigo y habría muchísima más gente. ¿Qué pasa? Que yo vivo pues en el sur profundo, en el Escogonal, al lado de Fania. Entonces, claro, ahí le cuesta muchísimo a la gente, me llama mucha gente de La Laguna, de La Orotava, me llama mucha gente que quiere participar en los talleres, pero claro, te queda tan lejos que no va. Entonces, pero dices, bueno, si vivo en Santa Cruz Laguna, sitios más que se mueve más la gente, pues a lo mejor la gente viene más. Pero por otro lado, a mí se me hace difícil renunciar a la zona donde vivo. Será porque nací allí y me he acostumbrado a vivir allí. He visto grandes ciudades, he estado en grandes ciudades y a mí me estresa. Es decir, no sé, a mí si me das a elegir, yo me quedo en la zona rural. Será que soy muy primitiva, como la tierra, como mi materia, pero comprendo eso de que tendría mucha más salida eso. Tendría mucha más salida si estuviera en otra parte, pero yo no quiero renunciar a donde estoy. Así que quien quiera ir, que vaya. Así llegan y luego cuando están en clase dicen, oye, es que llegamos aquí, parece que desconectamos de todo. Claro que desconectas, porque es que ni oyes ruidos, ni muchas cosas. Estás en un entorno rural, tranquilo. Muchas gracias a Gael y muchas gracias a todas. En realidad en esta fase exploratoria del proyecto, y es una de las ventajas que tiene el que no sea un proyecto académico, es que no nos vemos con esa imposición de tener que dar respuestas, ¿no? Y mucho menos desde la antropología. Pero sí nos vemos como con esta inquietud de poner a dialogar estos saberes, ¿no? A cualquier estudiante de antropología o de sociología no se le escaparían pues cuestiones que atraviesan todos estos discursos, ¿no? Hay cuestiones de clase que están presentes, hay cuestiones de edad, hay una cuestión generacional también que está muy presente, pero no hemos ido por ahí, ¿no? Hemos querido pues poner a dialogar construcciones que todos tenemos muy interiorizadas, y en las que la sociología y la antropología han contribuido mucho a generar una cierta representación de un mundo rural que terminamos dando por hecho, ¿no? Se nos acaban y se nos escapan pues otros discursos que también están y que pocas veces, por los motivos que sea, no accedemos a ellos, ¿no? Entonces esa era la idea y que se generaran preguntas, así que creo que funcionó porque las preguntas están. Creo que hoy todas y todos nos vamos con más dudas acerca de qué es el patrimonio, acerca de cuál es el papel que tenemos las mujeres en él, qué pasa con toda esta cuestión, y que creo que esa era la intención, ese era el objetivo, y espero que nos sigamos encontrando muchas veces más, no solo para hablar de la visibilización, sino también para no caer en sus trampas y no caer en las trampas de la patrimonialización tampoco, que es otra de las cuestiones que están por ahí pendientes. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, y un aplauso para todos.
Muy bien. Recordarles que antes de irse, para quien no lo haya hecho, pues tenemos una exposición fotográfica donde aparecen algunas de las mujeres con las que hemos estado trabajando, las mujeres que nos han inspirado este proyecto y a las que acompañamos y sobre todo que nos acompañan también a nosotros y que, bueno, no es un proyecto cerrado para variar, que no es un proyecto que termina, sino que, bueno, vamos a seguir avanzando con otras experiencias, con otras vivencias ligadas a este tema y, bueno, que esperamos verles